Bueno, hola a todos y bienvenidos al primer bloque de la microcredencial de inteligencia artificial sobre fundamentos y aplicaciones con Python. Como sabéis, en los apuntes de teoría tenemos todos los detalles, las fórmulas y los ejemplos completos y un vídeo de cada tema. En estas presentaciones nos vamos a centrar en resumir los conceptos más importantes para entender cómo funcionan las redes neuronales y cómo se entrenan. ¿Vale? Veremos el recorrido desde los orígenes históricos, como el perceptrón simple, hasta los fundamentos del aprendizaje profundo, incluyendo cómo aprenden, cómo se optimizan y cómo se aplican en tareas de regresión y clasificación. También vamos a repasar conceptos clave como la retropropagación, lo que son los hiperparámetros y las técnicas de regularización. Son esenciales para construir modelos más robustos y generalizables. Bueno, entonces vamos a comenzar con el origen de las redes neuronales, el perceptrón simple, que fue desarrollado por Frank Rosenblatt 1958. Esta es la unidad básica de todas las redes neuronales modernas y está inspirado en cómo funcionan las neuronas biológicas. Este modelo recibe varias entradas, cada una con un peso que indica su importancia. Luego suma todas las entradas multiplicadas por sus pesos y añade un sesgo. Matemáticamente se expresa como este sumatorio que tenemos en la transparencia. La salida se calcula mediante una función escalón que produce un valor binario, 0 o 1, dependiendo de si el resultado final supera un umbral determinado. Es importante destacar que el perceptrón simple solo puede resolver problemas linealmente separables, porque el sumatorio, si tenemos dos entradas, representa una recta, si tenemos tres representa un plano y así sucesivamente. En esta diapositiva vemos un diagrama del perceptrón simple junto con un ejemplo de frontera de decisión en un problema linealmente separable. ¿Vale? Para entenderlo mejor, imaginemos un problema real. Queremos predecir qué alumnos van a aprobar una asignatura al final del curso considerando solo dos factores: las horas asistidas a clase y las prácticas entregadas a mitad de curso. Entonces, cada alumno se representa como un punto en un plano en dos dimensiones, donde un eje es las horas de asistencia y el otro eje es el número de prácticas entregadas. La salida del perceptrón será 1 si el alumno aprueba y 0 si no aprueba. Como en este caso los datos se pueden separar mediante una línea recta, por ejemplo, pues los alumnos que asistieron más de X horas y entregaron más de Y prácticas aprueban y los demás no. ¿Vale? En este caso tendríamos representados los que aprueban por el color amarillo y los que no aprueban por el color morado. Veis que se traza una frontera de decisión lineal que separa los aprobados de los suspensos. Siguiendo con este ejemplo, podríamos pensar en cómo entrenaríamos el perceptrón. ¿Vale? Primero recopilaríamos datos de años anteriores, incluyendo las horas asistidas, las prácticas entregadas y la nota final de cada alumno, y a partir de esos datos definiríamos la salida del perceptrón. 1 si aprobó y 0 si suspendió. Luego entrenamos el perceptrón utilizando estos ejemplos y inicialmente inicializamos los pesos del modelo aleatoriamente. Entonces, cada vez que el perceptrón haga una predicción, vamos a comparar la salida que obtiene con el resultado real que esperábamos y calculamos el error. ¿Vale? A continuación, usamos retropropagación para ajustar los pesos, modificándolos ligeramente en la dirección que reduce el error. Y repetimos este proceso con todos los datos varias veces, hasta que los pesos se estabilicen en valores que minimizan el error total. ¿Vale? Al final, el perceptrón habrá aprendido una frontera de decisión lineal que separa a los alumnos que probablemente aprobarán de los que probablemente no, basándonos únicamente en esas horas asistidas y prácticas entregadas. Bueno, sin embargo, en la diapositiva se observa que la línea elegida no es exactamente la más intuitiva. Aparece más cerca de la diagonal principal. ¿Vale? Esto ocurre porque estamos trabajando con pocos casos de ejemplo, con un conjunto de datos muy reducido. Entonces el perceptrón ajusta la frontera de manera que minimiza el error sobre esos datos específicos, pero puede que no refleje perfectamente la relación real entre asistencia y prácticas. ¿Vale? Veis que prácticamente pues la línea más lógica sería perpendicular a la que tenemos aquí, ¿no? Sería la otra diagonal perpendicular a la que tenemos aquí. Entonces, este ejemplo nos muestra que aunque el perceptrón puede aprender fronteras de decisión lineales, la cantidad y la calidad de los datos influye mucho en cómo se ajusta la frontera. Es algo que siempre debemos tener en cuenta al entrenar modelos.
Bueno, la limitación principal del perceptrón es la no linealidad. Para los problemas lineales, como las operaciones lógicas y o, pueden resolverse fácilmente, porque se pueden separar con una línea recta en el espacio de entradas. ¿Vale? Un perceptrón simple lo resuelve sin problemas. Sin embargo, los problemas no lineales requieren fronteras más complejas, curvas o no rectas, para separar correctamente las clases. Un ejemplo claro es la operación XOR. Minsky y Papert demostraron que un solo perceptrón no podía resolver esta operación porque no existe una línea recta que separe los casos con salida 1 de los casos con salida 0. ¿Vale? Y este hallazgo hizo que la investigación en redes neuronales se ralentizara durante varios años, teniendo lo que se considera su primer invierno, hasta que se introdujeron redes con capas ocultas capaces de representar relaciones no lineales. ¿Vale? Aquí veis lo que sería el perceptrón entrenado con un ejemplo del problema XOR. Si vemos la tabla de verdad, veis como cuando las entradas x1 y x2 tienen el mismo valor, que sería 0, la salida debería ser 0. En el gráfico está representado en color morado, y cuando las entradas tienen distinto valor, 0 o 1, la salida debería ser 1, que está representado por el color amarillo en el gráfico. ¿Vale? Entonces, como veis, no hay ninguna línea recta que nos separe en este gráfico los puntos amarillos de los puntos morados. Bueno, para superar esta limitación se desarrolló el perceptrón multicapa. En este caso tenemos una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Las capas ocultas son la clave porque permitan que la red aprenda representaciones más complejas y capture relaciones no lineales entre las entradas y la salida. Estas redes son feed-forward, lo que significa que la información siempre fluye hacia adelante, es decir, desde la entrada hasta la salida sin tener ciclos. Bueno, y además tenemos el teorema de aproximación universal, que nos dice que un perceptrón multicapa con suficientemente capacidad puede aproximar prácticamente cualquier función. Bueno, decimos casi cualquier función porque tiene que ser una función continua, sin saltos bruscos, derivable. ¿Vale? Entonces, de esta forma resolvemos problemas que el perceptrón simple no podía, ¿vale? como el problema XOR. Bueno, y aquí tenéis pues un diagrama mostrando cómo sería la representación del perceptrón multicapa. ¿Vale? Veis aquí como las salidas, bueno, cada entrada está conectada con cada neurona de la capa oculta, y luego desde la capa oculta vamos a la capa de salida. ¿Vale? Veis aquí como el hecho de tener esta capa oculta ya nos permite tener otras representaciones dentro de la frontera de decisión, de forma que ya se pueden separar pues los ejemplos negativos de los ejemplos positivos. Bueno, uno de los puntos cruciales es entender cómo aprende la red neuronal, ¿vale? Y esto es a través del proceso de retropropagación o backpropagation, que es el motor del aprendizaje en redes multicapa. Bueno, entonces, dentro de este algoritmo tenemos 4 pasos. Primero hacemos un forward pass, es decir, propagación hacia adelante, propagamos los datos desde la capa de entrada hasta la salida, calculando las activaciones de cada neurona. Cuando llegamos al final, a la salida, calculamos la pérdida. Es decir, medimos el error entre la salida predicha por la red y la salida real que queríamos obtener. Una vez que tenemos la pérdida, volvemos a ir hacia atrás. Es decir, ese error se propaga hacia atrás por la red, permitiéndonos identificar qué neuronas contribuyeron más al error. Y finalmente, ajustamos los pesos de las neuronas de la red mediante descenso del gradiente, modificándolos ligeramente en cada paso para ir reduciendo el error total. ¿Vale? Vamos repitiendo este proceso muchas veces hasta que la red aprende a predecir correctamente los datos de entrenamiento. Bueno, como decíamos, este algoritmo es fundamental porque se utiliza posteriormente en modelos más avanzados de aprendizaje profundo y en los apuntes de teoría está explicado con mucho detalle. ¿Vale? Es muy importante entenderlo. Bueno, en esta diapositiva vemos una forma intuitiva de entender el descenso del gradiente, el método que utilizamos para ajustar los pesos,
y tendríamos que imaginarnos la función de pérdida como un paisaje montañoso, donde la altura representa el error. Es decir, mientras estamos más alto, mayor es el error. Y mientras estamos más bajo, ese error disminuye. Entonces, el gradiente nos va a indicar la dirección en la que la función de pérdida sube más. Es decir, hacia dónde aumenta el error. Entonces, para minimizar este error, damos pasos pequeños en la dirección contraria del gradiente, bajando por la pendiente hasta los puntos más bajos del paisaje. Es importante destacar que, pues dependiendo de la forma de este paisaje, de esa función, podemos terminar en un mínimo local en vez de en el mínimo global, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo siguiéramos subiendo por el lado opuesto de la pendiente y bajáramos al valle que está en el otro lado, pues podríamos encontrar un mínimo que fuera menor que el que tenemos en la diapositiva de la pantalla. Vale, entonces eso significa que la red puede encontrar un valor de error pequeño, pero que no es necesariamente el más bajo posible. Entonces, cuando repetimos este proceso muchas veces, los pesos de la red se van ajustando gradualmente, acercándolos a este mínimo que reduce el error y nos permite predecir mejor los datos de entrenamiento. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de tareas que podemos llevar a cabo con estas redes simples. Primero tenemos la regresión, ¿vale? El objetivo de la regresión es predecir un valor continuo, como por ejemplo el precio de una vivienda, una temperatura, cualquier variable numérica continua. En este tipo de redes la capa de salida normalmente tiene una sola neurona porque necesitamos un valor como resultado. Y la función de activación suele ser lineal o a veces ReLU dependiendo del problema. Para evaluar que también funciona el modelo, utilizamos métricas como el error cuadrático medio, que mide la diferencia entre el valor predicho y el valor real, penalizando más los errores grandes. ¿Vale? En resumen, la regresión nos permite que la red neuronal haga predicciones numéricas precisas basadas en los datos de entrada. En esta diapositiva vemos un ejemplo de regresión donde queremos predecir la función y igual a coseno de x1 más seno de x2. ¿Vale? Entonces aquí podéis ver una representación 3D de los puntos del problema, ¿vale? Como veis que tiene pues, como una forma de ondas esta función. Y en la primera imagen vemos la frontera de decisión que nos generaría intentar resolver este problema con un perceptrón simple. ¿Vale? Como veis aquí, la frontera de decisión es un plano recto. ¿Vale? No puede adaptarse bien a la forma curva de los datos. En la imagen de la derecha, sin embargo, añadimos una capa oculta a ese perceptrón y la red ya puede aproximar mejor la función, adaptando mejor la salida a la forma de esos datos. Una forma intuitiva de pensar en esto es imaginar la frontera de decisión como un papel que intentamos doblar y moldear para ajustarlo a la forma de los datos. Con un perceptrón simple solo podemos tener un papel plano y con capas ocultas podemos ir doblándolo y dándole cada vez formas más complejas. Es curioso que este tipo de operaciones se realiza mediante multiplicaciones de matrices y esto es precisamente uno de los motivos por los que las tarjetas gráficas funcionan también para Machine Learning, porque están diseñadas para hacer millones de multiplicaciones de matrices rápidamente al usar también esta tecnología en videojuegos. ¿Vale? Por ejemplo, para calcular movimientos y rotaciones de objetos en 3D. Bueno, otro tipo de problema sería la clasificación o clasificación multiclase. En este caso, el objetivo va a ser elegir una categoría entre varias. ¿Vale? Por ejemplo, reconocer un dígito del 0 al 9 en imágenes de dígitos o reconocer un tipo de flor en función de la longitud del pétalo y del sépalo. ¿Vale? En este caso, la capa de salida va a tener una neurona por cada clase, es decir, n neuronas y tenemos n categorías, y para interpretar las salidas como probabilidades utilizamos la función softmax, ¿vale? Que va a convertir los valores de salida en números entre 0 y 1, ¿vale? Indicando la probabilidad de cada clase. En este caso, para evaluar el rendimiento, utilizamos la cross entropy loss, ¿vale?
que penaliza los errores cuando la red está muy segura de una predicción incorrecta. Bueno, entonces, el resumen que hay que sacar es que hay que tener en cuenta que según el tipo de tarea, el tipo de problema que queramos resolver y los datos que tengamos, tenemos que configurar adecuadamente la red, es decir, tenemos que escoger la función de activación, la función de pérdida, la profundidad de la red, el número de neuronas, número de entradas, número de salidas y otros superparámetros para que el modelo funcione correctamente. Bueno, en resumen, la clasificación multiclase nos permite que la red elija la categoría más probable entre varias posibles. Bueno, en esta diapositiva vemos una visualización de datos, de los datos del conjunto iris, que es un conjunto de tipos de flores que tenéis en los apuntes de teoría, y es un ejemplo de por qué visualizar los datos del problema antes de entrenar una red neuronal es muy importante, porque nos permite entender la estructura y la distribución de las clases, ¿vale? Es decir, detectar posibles patrones, ver, por ejemplo, si los datos son linealmente separables o si requerimos modelos más complejos. ¿Vale? En este gráfico, por ejemplo, pues podemos observar cómo se distribuyen las flores según la longitud y la anchura de los pétalos y los sépalos. ¿Vale? Pues podemos identificar si algunas clases se superponen, si hay relaciones claras entre las características, o si necesitamos transformaciones adicionales, añadir más datos, capas ocultas, etc. ¿Vale? Es decir, la visualización nos da una idea de cómo se comportan los datos, que nos puede ayudar a tomar decisiones sobre arquitecturas de la red y técnicas de procesamiento que queramos aplicar. Bueno, vamos a hablar un poco de la metodología de entrenamiento en redes neuronales. Es un aspecto clave para que los modelos generalicen correctamente a datos nuevos, y además es uno de los puntos más importantes que nos garantiza que los experimentos están realizados correctamente. ¿Vale? Es decir, esta división de datos es muy importante insistir en ella porque hay muchos alumnos e incluso profesionales que fallan en este punto. ¿Vale? Y si fallamos en este punto, nada nos garantiza que nuestro modelo sea correcto o que funcione adecuadamente o que lo podamos comparar con otros modelos si queremos mejorar el rendimiento. Vale, entonces, la metodología de entrenamiento consiste en dividir los datos en tres conjuntos disjuntos. ¿Vale? Es importante que si un dato aparece en uno de estos conjuntos, no aparezca en otro, ¿vale? Porque si no, estaríamos haciendo trampas al evaluar el modelo. Entonces, los datos se dividen en tres conjuntos. En entrenamiento, pues podemos asignar aproximadamente el 70% de los datos, ¿vale? Estos números, ya os digo, son aproximados y dependen del volumen de datos que tengamos. Los datos de entrenamiento se utilizan para ajustar los pesos del modelo durante el aprendizaje. Después tenemos los datos de validación, aproximadamente un 15%, que se utilizan para ajustar los hiperparámetros y para detectar pues, sobreajuste durante el entrenamiento, ¿vale? Asegurando que el modelo no se adapte demasiado a los datos de entrenamiento y pierda la capacidad de generalizar. Y por último tenemos los datos de test, que son aproximadamente el 15%. Y en este caso se reservan para la evaluación final, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos el ajuste de pesos con los conjuntos de entrenamiento y vamos utilizando validación también durante el entrenamiento, y una vez que finaliza el entrenamiento ya tenemos unos pesos congelados, ¿vale? Es decir, no modificamos más los pesos. Y en ese momento es cuando se realiza la inferencia, ¿vale? La inferencia es ejecutar ese modelo con los datos de test, ¿vale? Ya con los pesos congelados, ejecutarlo con los datos de test, y eso es lo que nos va a dar la evaluación final, ¿vale? Es decir, el rendimiento final del problema. Se realiza, como os digo, cuando ya ha finalizado el entrenamiento, y esa evaluación final es lo que nos permite comparar nuestro modelo con otros modelos, ¿vale? Es decir, esa evaluación final con datos que ya están fuera del entrenamiento. Son datos de test y ese resultado que tenemos ahí nos va a permitir compararnos con otros modelos. ¿Por qué? Pues precisamente porque son datos con los que no hemos entrenado previamente.
Entonces, el procedimiento recomendado es, primero se separa el conjunto de test y luego el resto de datos pues, se dividen entre entrenamiento y validación y se utilizan para entrenar. ¿Vale? Y finalmente, como os decía, cuando hemos terminado, pues ya con los pesos congelados evaluamos en el conjunto de test. Y ese es el resultado importante y el resultado final, el que obtenemos en test. Bueno, y como os decía, esta parte es muy importante porque pues la mayoría de los alumnos no lo aplican bien. Bueno, incluso en los apuntes que tenemos, muchas veces, en los apuntes de teoría, veis que en los ejemplos no se realiza esta división, pero precisamente porque queremos centrar los ejemplos en otros conceptos. ¿Vale? Si queremos ilustrar, por ejemplo, retropropagación o cualquier otro concepto, pues a lo mejor no realizamos una división precisa de los datos en estos tres conjuntos. Pero si hacemos un modelo de producción o un experimento que queremos publicar, metodológicamente es absolutamente imprescindible hacer esta división, ¿vale? Es muy importante. Bueno, dentro de los apuntes tenéis también una sección de optimización de hiperparámetros, que son las configuraciones que definimos antes de entrenar la red y que afectan a cómo aprende. Y bueno, los más importantes son la tasa de aprendizaje, que controla el tamaño de los pasos al ajustar los pesos, ¿vale? Lo que decíamos, los pasos que explicábamos antes en el algoritmo de retropropagación, la arquitectura que tenemos, es decir, número de capas y neuronas, y también las épocas, cuántas veces recorremos el dataset, ¿vale? Si tenemos demasiadas épocas, pues a lo mejor estamos teniendo sobreajuste o ajustándonos demasiado a los datos. Y si tenemos pocas épocas, pues estamos haciendo underfitting. La tasa de aprendizaje, si es demasiado grande, pues el modelo puede pegar saltos muy bruscos, ¿vale? Con lo que no estaríamos convergiendo apropiadamente, y si es demasiado pequeña, pues la convergencia puede ser demasiado lenta. Bueno, tenéis varias herramientas para configurar los hiperparámetros. En la teoría explicamos que era Spanner, pero podéis utilizar también Optuna. En este caso, con estas herramientas, lo que nos ahorramos es tener que realizar todos los experimentos manualmente, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, probar 4 números de épocas diferentes, 4 tasas de aprendizaje diferentes y 4 tamaños de batch size diferentes, ¿vale? Pues ya veis todas las combinaciones, todas las veces que tendríamos que ejecutar el problema, ¿vale? Todas esas combinaciones de veces para ver pues, con qué parámetros obtendríamos mejor resultado. Bueno, estas herramientas lo que nos permiten es automatizar esas ejecuciones para no tener que hacerlo manualmente, sino que aquí simplemente decimos los hiperparámetros que queremos probar y los valores que van a tener, y las herramientas se ocupan de realizar esas ejecuciones automáticamente y almacenar los resultados, ¿vale? Por lo tanto, pues es muy interesante conocer esas herramientas. Bueno, y por último tenemos también regularización, herramientas de regularización, que son herramientas que nos permiten prevenir pues, diversos problemas que podemos tener, como el sobreajuste, y que mejoran la generalización. ¿Vale? Pues, por ejemplo, L1 y L2 para controlar la complejidad, dropout y batch norm para diversificar el aprendizaje, y early stopping para parar a tiempo antes de que tengamos sobreajuste. ¿Vale? Y luego tenemos data augmentation para tener más diversidad de datos y generalizar mejor. Vale, entonces, para resumir este primer bloque, los conceptos principales que hay que entender son la retropropagación, los distintos tipos de problemas que podemos tener, regresión y clasificación, y pues los distintos parámetros que necesitamos utilizar para cada tipo de problema. Importantísimo, como decíamos antes, dividir los datos en entrenamiento, validación y test, y que estos conjuntos deben ser disjuntos, es decir, lo que tenemos en entrenamiento, datos de entrenamiento no pueden estar en validación y tampoco pueden estar en test, y viceversa, y el resultado que cuenta es el que tenemos en test, ¿vale? Cuando lo evaluamos con los pesos congelados. Hemos visto también cómo configurar los hiperparámetros y realizar tareas de regularización, y también hemos visto pues una representación geométrica de los datos y del espacio de decisión, que esto
a nivel conceptual es importante para capítulos interiores. Bueno, pues estos conceptos nos van a dar la base para construir y entender las redes neuronales antes de avanzar a modelos más complejos, ¿vale? Hasta el siguiente capítulo.